la libre entonemos un himno a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Bien, vamos a continuar con el ciclo de conferencias. Ahora sigue la doctora Marta Toribio Ventura. Ella nos acompaña, es de República Dominicana. La doctora Marta es abogada en ejercicio, es máster en legislación de tierras de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, y nos acompaña hoy con una conferencia, con la conferencia que se titula hubo cambio acá, Justicia Penal Juvenil. Buenas tardes. Agradecer la invitación de las autoridades de esta universidad por acogernos, tanto a mi compañero Pedro Pablo Hernández como a quien les habla. En el día de hoy traigo una temática muy interesante. Es la argumentación jurídica y su incidencia en el juicio penal contra adolescentes en conflicto con la ley en la República Dominicana. En mi ponencia pretendo presentar esa confrontación que surge entre la teoría del caso presentada por el Ministerio Público como ente acusador, el abogado defensor, el actor civil y ese encuentro que tiene el juez con esas argumentaciones presentadas por esos actores en el juicio penal contra adolescentes que han cometido algún ilícito penal. Pero previo a esto, quiero brevemente presentarle a ustedes una breve panorámica respecto de lo que es la justicia penal juvenil en la República Dominicana. Cómo nosotros comenzamos a regir mediante normas específicas para personas adolescentes en conflicto con la ley penal. Y en qué medida en la fase de juicio, que en esa me voy a concentrar, la argumentación jurídica tiene incidencia respecto de lo que es la sanción a imponer a esa persona adolescente que la ley requiere se le dé un tratamiento especial por su condición de ser una persona que no tiene la mayoría de edad, pero ha actuado como un mayor de edad siendo adolescente. Pues la justicia penal de la persona adolescente en la República Dominicana ha pasado por un largo camino de transformación, iniciando con las disposiciones de los artículos 66 y 69 de nuestro actual Código Penal, que data del año 1810. Es un código napoleónico. En este caso, de conformidad con dichas disposiciones, se tomaba en cuenta si el menor de 18 años había obrado o no con discernimiento al momento de la comisión del ilícito penal. Si actuó con discernimiento, entonces era juzgado como un mayor de edad. Pero si no actuaba con discernimiento, en este caso, se despachaba con sus padres hacia su hogar. Pero para aquel momento, dependiendo de los tipos penales, en República Dominicana la pena máxima, en este caso, es la de 30 años. Y la intermedia es la de 20. Y imagínense un menor de edad que cometió homicidio, cuya pena es de 5 a 20 años, ser condenado
a 20 años. ¿Cuál sería el futuro de ese adolescente cumpliendo una condena en medio de personas adultas? ¿Qué tipo de tratamiento o qué tipo de medida regeneratoria y en qué fase de tratamiento a los fines de reinserción a la sociedad este menor recibía para aquel entonces? Pues en el año 1941 entró en vigencia una normativa especial para menores y se crea un tribunal tutelar de menores, que constituía en este caso el antecedente de la actual jurisdicción que tenemos de niños, niñas y adolescentes. Dicha ley estableció los tribunales tutelares de menores como órganos disciplinarios especializados en los casos que se caracterizaban por la participación o complicidad en hechos tipificados como crímenes, delitos y contravenciones, contenidos en el actual Código Penal dominicano y otras leyes especiales. En este caso, se regía para los menores cuya edad no llegara a los 18 años. Esa fue la primera vez que se estableció una jurisdicción para juzgar la conducta de los menores de edad en conflicto con la ley penal. Para el 11 de junio del año 1991, sucede algo muy interesante en nuestro país, y es que se ratifica por el Congreso Nacional la Convención Internacional de los Derechos del Niño del año 1989, y específicamente en el artículo 40 de dicha convención se estableció que los Estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentida dignidad y el valor de que fortaleciera el respeto de dicho niño en lo que concierne a sus derechos humanos y las libertades fundamentales, y en la que tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración de este niño y de que éste asuma una función constructiva ante la sociedad. De lo antes mencionado se infiere que a las personas adolescentes en conflicto con la ley se le pudiera dar un trato digno, respetándoles sus derechos fundamentales. Vemos con esto, señores, que a partir de ese momento en la República Dominicana, después del año 1991, y con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, surge una normativa que es el Código del Menor, instituido en la Ley 1494, pero que resulta que en este código era un código que, si bien es cierto, era un código garantista, haciendo acopio del contenido de la convención. En este código, entonces, la edad establecida para la sanción, de verdad que hubo muchos sectores que entraron en contradicción, y eso dio origen que en el año 2003 surgiera una modificación a este código, como le voy a decir ahora. Bien, con la firma y ratificación de dicha convención, el Estado Dominicano se comprometió a establecer un sistema de justicia aplicable a personas menores de 18 años. En tal virtud, ya como les reitero, para el año 94, se asumió el modelo de justicia penal juvenil, que no se hablaba en ese lenguaje, sino justicia para menores,
ya ampliando el término, que en vez de hablar de menores, porque se estableció la edad a partir de los 13 años, porque antes de los 13 años los menores son inimputables. A partir de esa edad, hasta los 15, hasta antes de los 18 años, entonces estos son tratados como adolescentes, hasta faltándole 1 o 2 horas antes de cumplir la mayoría de edad. En lo relativo a la justicia penal juvenil en la República Dominicana, en la actualidad nosotros tenemos la ley 136-03. Esta es la ley que instituye el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo como adolescente, para los adolescentes de 13 a 15 años de edad, la sanción de 1 a 5 años. Y para los que tienen 16 a 18, la sanción de 1 a 8 años. Para este caso, ya queda configurado, ya se establece un límite decisivo para regular 2 sistemas penales, como lo tenemos en la República Dominicana, netamente diferenciados. Tenemos el sistema penal para adolescentes, que se lleva a cabo en los tribunales especializados para niños, niñas y adolescentes, infractores o presuntos infractores hasta los 18 años. Y tenemos el sistema penal general, que es el que rige la justicia penal para los adultos, que ya son mayores de 18 años. A partir de esta diferenciación, ya las normas internacionales de derechos humanos establecen que el sistema de justicia penal que intervenga en los delitos cometidos por personas menores de 18 años de edad debe ser especializado. Y el concepto de especializado en este caso implica que los procedimientos se adapten a las necesidades de los adolescentes, previendo incluso estándares más exigentes en comparación con los vigentes para las personas adultas. Que las autoridades administrativas en aplicar el sistema y los establecimientos de ejecución de la pena sean también especiales, es decir, diferenciado de los destinados a la población de mayores de 18 años. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos un juez de la pena, tenemos un juez de la instrucción, tenemos un juez de atención permanente, que es el juez que a prima facie, cuando se comete el hecho, le conoce la medida cautelar. Tenemos todo lo que es la instrucción del proceso, tenemos los fiscales, que en función de niños, niñas y adolescentes son fiscales especializados. Tenemos una Procuraduría General de la República, un órgano adscrito a la Procuraduría General de la República, pero especializado en materia de niños, niñas y adolescentes. El juez de la ejecución de la pena sí vela por la ejecución de la pena, pero con la especialización de juez de niño, niña y adolescente, y en función de la sanción aplicada por el juez en este caso. Las sanciones penales y las medidas alternativas al proceso penal deben ser diferentes a las del régimen penal general. En otros términos, significa que mediante la Convención de los Derechos del Niño, los estados, al igual que la República Dominicana, se han obligado a establecer un régimen jurídico y una serie de instituciones que actúan específicamente en la investigación y sanción de los delitos cometidos por los adolescentes. Una vez
comete un delito y es ya sometido a lo que es el proceso, inmediatamente intervienen unos organismos multidisciplinarios que inmediatamente comienzan las investigaciones respecto de aquellos factores exógenos y endógenos que han incidido en esa conducta desviada de ese adolescente. Se requiere que los funcionarios integrantes de estos órganos estén especializados y capacitados en cuestiones relativas a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Los órganos judiciales, compuestos por jueces, defensores y oficiales públicos, deben encontrarse también capacitados y tener las competencias específicas y concretas para poder actuar cuando los delitos sean cometidos por adolescentes. Para el caso de la aplicabilidad del sistema de justicia penal juvenil dominicano, existe la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la que se encarga de la persecución penal de los delitos cometidos por estos, así como los demás actores que intervienen. Para este caso, la Dirección Nacional de la Defensoría Pública tiene defensores públicos especializados en materia de niños, niñas y adolescentes. El objetivo de la justicia penal juvenil de la República Dominicana, una vez que se establece ya la responsabilidad de los adolescentes por haber cometido un ilícito penal, tiene por objetivo medidas socioeducativas o las sanciones correspondientes tienden a promover la educación, la intención integral o la reinserción de la persona adolescente, tomando como premisa que cuando el juez de la instrucción del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes emite un auto de apertura a juicio porque se ha determinado en la investigación que más allá de cualquier duda razonable, este adolescente puede ser llevado a juicio y sancionado por el tipo penal que se le está imputando, inmediatamente ordena que se realice un informe psicosociofamiliar de dicho adolescente. Este informe es con el objetivo de determinar esos factores familiares y sociológicos que motivaron a ese adolescente a incurrir en una conducta desviada en la comisión de algún tipo penal. Es ahí que a raíz de dicho informe es que se produce la confrontación entre la argumentación jurídica del Ministerio Público, la del defensor, la del actor civil, con la argumentación jurídica que debe tener el juez en su decisión respecto del informe que es presentado en audiencia. Esos informes o esos estudios que generan esos informes respecto de la conducta del adolescente son de carácter obligatorio. Tienen el valor de pruebas periciales y por tanto deben regirse por las reglas generales previstas por el Código Procesal Penal de la justicia penal dominicana, pero en el ámbito general. Pueden ser incorporados por lectura sin perjuicio de que el especialista que generó el informe a raíz de la investigación sea llamado al juicio para la confrontación o para cualquier aclaración. Pero eso no llega ahí porque la Defensoría Pública, en este caso, si considera que su representado el informe no le favorece, puede requerir la realización de la investigación por asesores externos, pero que sean requeridos como en condición de peritos por la Defensoría Pública. Por lo tanto, tienen un valor dichos informes de pruebas técnicas. Pero ¿qué resulta?
no pueden ser utilizados en modo alguno para la determinación de la culpabilidad del adolescente. Es ahí que se produce la confrontación cuando el Ministerio Público, a raíz del informe, conjuntamente con el informe, ya presentó acusación. A raíz de la acusación, el juez de la instrucción emitió auto de apertura a juicio. Ya nos vamos a juicio, pero el Ministerio Público, en su argumentación en el juicio, hace acopio de la conducta desviada. En su lenguaje muchas veces está tildando a ese adolescente como un sociópata, una persona que ha cometido un ilícito penal, pero no se pone como en su rol de ente acusador, como representante también de la sociedad, no hace acopio de que ese adolescente forma parte de la sociedad y que cuando un adolescente delinque, entonces hay tres partes que tienen la culpa o que debe ser culpada: la familia, la sociedad y el Estado. Ahora vamos a ver, ¿en qué falló la familia? ¿En qué falló el Estado? ¿Ven? ¿En qué falló la familia y en qué falló el Estado? Pero ¿en qué falló la sociedad donde ese adolescente creció? ¿Cuáles fueron los factores? ¿Qué es lo que dice el informe? ¿Cómo debe el Ministerio Público abocarse? O sea, presentó la acusación, es el ente acusador, estamos en la fase de juicio, pero debe tomar en cuenta también que hay factores que han incidido para que ese menor se haya desviado. Es ahí que en el caso del defensor debe encaminar su defensa, argumentar respecto del contenido del informe y llevar al juez a la condición y a tener la duda respecto de la argumentación del Ministerio Público, que está pidiendo a ese juez una sanción que no es de las sanciones que está previendo la ley, de las que prevé la ley, que son sanciones socioeducativas, y que la última ratio es la privación de libertad. Pero por lo regular, como ente acusador, prefiere la privación de libertad porque dice que ese sociópata debe ser excluido un tiempo, porque llevándolo a un centro de corrección y rehabilitación, quizá puede ser llevado como mejor persona. Craso error. Porque muchas veces en esos centros es donde se perfeccionan y salen profesionales, pero del arte de la delincuencia. Entonces el defensor debe en su argumentación poner en el ánimo del juez que ese adolescente, como una medida socioeducativa, como una medida de que de retirarlo del espacio donde lo dañó, en esa célula donde él se crió, sacarlo de ese espacio, alejarlo de las personas que lo dañaron, sería más provechoso que privarlo de la libertad. O llevar a ese adolescente a un centro médico donde se desintoxique en caso de que sea alcohólico o que se haya convertido en adicto de sustancias narcóticas. Ya ustedes saben que para el caso del actor civil va a motivar, ya como ente acusador de la mano del Ministerio Público, va a presentar sus argumentos al juez respecto de que es más provechoso que sea privado de libertad porque puede pretender incluso un resarcimiento o una indemnización de parte de los padres, porque en este caso la responsabilidad civil va a recaer en los padres. Pero adivinen esto, imagínense un adolescente que cometió un homicidio. Cometió un homicidio, pero viene de una familia disfuncional. El padre está preso, condenado a 30 años porque cometió un asesinato.
Pero la madre ha estado presa 3 veces y es una adicta, madre de 8 hijos más. Viven en un barrio donde no tiene ninguna oportunidad. Entonces, ¿es más provechoso privarlo de libertad o es más provechoso alejarlo del lugar donde vive, alejarlo de la madre, alejarlo del entorno y que esa persona entonces sea puesta a estudiar y que se trate de que salga en mejores condiciones que las que tiene en ese proceso que se está llevando a cabo en su contra? Entonces, es necesario que se analicen las circunstancias sociales y psicológicas en que se encontraba inmerso el adolescente al momento de la ocurrencia del hecho punible, con el objetivo de estar en condiciones de que el juez, cuando evalúe este tipo de situación, esté en condiciones de aplicar la sanción que mejor se aplique en beneficio de ese adolescente, en virtud del principio superior del niño y haciendo acopio de varios principios que son exclusivamente y especialmente inherentes para la justicia penal juvenil en caso de adolescentes en conflicto con la ley penal. En el contexto dominicano, la ley que instituye el sistema de justicia penal juvenil, la ley 136-03, que instituye el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, consagra 4 etapas inherentes a la justicia penal de adolescentes. La fase inicial, mediante la cual se interpone la medida cautelar; la intermedia o preliminar, mediante la cual se le conoce la aplicación del requerimiento conclusivo ya del Ministerio Público, que es a raíz de esto que cuando se presenta acusación, si esa acusación es acogida, entonces se ordena el auto de apertura a juicio por parte del juez de la instrucción y éste emite inmediatamente u ordena la realización del estudio psicosociofamiliar al menor o al adolescente. Tenemos la fase de juicio, la fase recursiva, que se lleva a cabo tal cual se lleva a cabo está establecida en el Código Procesal Penal para los adultos. El juicio, en este caso, se lleva a cabo con el mismo protocolo que el juicio para adultos, con la única diferencia de que para los adultos el juicio es público, oral y contradictorio. Y para los adolescentes es oral, es privado y es contradictorio. Y en presencia, obvio, de su defensor está el Ministerio Público, el actor civil, están los testigos y los peritos que van a amparar el informe que se presenta, del sociólogo, del psicólogo, del psiquiatra en tal caso que se requiera, el psicólogo forense. Entonces también, la persona agraviada. Un elemento importante es que si con el adolescente puede estar el tutor o la persona que tenga la guarda o el padre, puede estar en su presencia, puede estar ahí en audiencia conjuntamente con el defensor. Es importante que esté un familiar porque eso hace que ese adolescente se sienta en condición de tranquilidad, de seguridad y de estar en condiciones de responder por sus hechos ante esa fase. A raíz de todo esto que le acabo de decir, es que me motivó a hacer un análisis de esa situación, ese momento importante que se vive en la justicia penal juvenil, específicamente en el desarrollo del juicio entre el defensor, Ministerio Público, actor civil y posteriormente el juez.
Es por esto que me motiva el tema de la argumentación jurídica. Y para esto, previo, quiero socializar con ustedes el término argumentar. Nada más y nada menos que resulta que es dar razonamiento que se sirvan para demostrar una proposición, deducir, inferir consecuencias o razones en apoyo de una cosa. Esa actividad puede ser muy compleja y consistir en un número muy elevado de argumentos, conectados entre sí, de muy variadas formas. De lo indicado se deriva, en este caso, la argumentación jurídica y la argumentación judicial. Porque la argumentación jurídica es el proceso cognitivo especializado que se realiza mediante concatenación de inferencias jurídicas consistentes, coherentes, exhaustivas, teleológicas, fundadas en la razón suficiente y con conocimiento idóneo sobre el caso objeto de la argumentación. Se concretiza relacionando premisas a la luz vinculante de los principios y demás cánones lógicos pertinentes, para obtener secuencial y correctamente conclusiones que, según el caso, afirmen o nieguen la subsunción del hecho en las hipótesis jurídicas, o afirmen o nieguen la validez o invalidez o la vigencia formal o real de la norma jurídica. Dada o afirmen o nieguen la pertinencia o impertinencia o la aplicabilidad o inaplicabilidad o la compatibilidad o incompatibilidad de la norma jurídica al caso concreto. Su importancia radica en que para aquellos razonamientos y justificaciones de la persona que juzga, en el caso del juez, para tomar decisiones en función de las pruebas que se le presenta, debe tomar en cuenta la argumentación presentada por los actores del proceso: la defensa, el Ministerio Público y el abogado de la víctima. La argumentación, según Atienza, ayuda a contribuir con los juristas para que estos sean más conscientes de su propio quehacer. En una perspectiva prescriptiva, los jueces pueden tomar decisiones más certeras en los casos que se les presenten. En la argumentación se exponen las premisas, normativas o no, de una inferencia práctica. La argumentación jurídica nos va a servir para resolver conflictos de envergadura compleja. Tienen como ventaja que dentro de un problema concreto se puede utilizar un cuadro argumental o un modelo justificativo para fundar razonamientos o para tomar decisiones. Un cuadro argumental es un conjunto que se integra por las normas básicas del razonamiento justificativo de los jueces y por aquellos argumentos jurídicos utilizados en la práctica por estos. La argumentación jurídica en materia de justicia de adolescente, en este caso en los juicios seguidos contra adolescentes, se plantea, en el caso del Ministerio Público, desde 3 planos: desde el plano fáctico, el plano jurídico y el plano probatorio. Dentro de su teoría del caso, haciendo una narrativa de la ocurrencia del hecho, subsumiendo esos hechos a la norma violada y a esto entonces los elementos probatorios que van a destruir, van a
a destruir ante el juez, mediante con sus argumentos, la presunción de inocencia de ese adolescente. En el caso del abogado defensor, según Guastini, la intervención del abogado en un caso penal de adolescente es de valoración, de elección y de decisión, especialmente de persuasión, porque en el caso de que se haya demostrado que el menor cometió el hecho punible, debe hacerse la argumentación en procura de que se le aplique a dicho adolescente la sanción menos drástica, la que vaya acorde con sus intereses. Para esto, el abogado defensor hace acopio del artículo 56 de la Constitución y del principio quinto de la Ley 136-03, que instituye el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, respecto de la presunción de minoridad en principio y del interés superior del niño. Debe construir su argumentación sustentando una postura o presentando una postura para sustentar una teoría ante el juez que vaya en beneficio de su representado, a los fines de convencerlo de que sus argumentos puedan servir de apoyo a los intereses del cliente, de tal suerte que si son persuasivos, el juez los hará suyos y lo plasmará en los considerandos de su sentencia. Asimismo, como la argumentación jurídica, se pretende elaborar y estructurar adecuadamente aquellos argumentos que contienen en los escritos de alegatos, agravios, conceptos de violación, además de su estructura en forma oral. Le ofrece la argumentación al abogado las técnicas para incrementar su capacidad persuasiva en el proceso de negociación de un conflicto y que puede involucrar intereses de tipo familiar o de otra índole. También tiene como finalidad lograr convencer al juez sobre la pertinencia de su tesis. Su objetivo debe ser perseguir como estrategia argumentativa y lograr que se le aplique a su representado, en tal caso, la medida o sanción menos drástica. En el caso del juez, la tarea difiere del abogado, porque se encuentra en una posición muy distinta, ya que debe valorar todas y cada una de las pruebas y debe sopesar, debe ponerse en una relación íntima entre lo planteado por los demás actores, el Ministerio Público, la defensa y el actor civil. Por lo tanto, es importante que el juez se encuentra en un problema, identifica a qué alude la controversia que se ha sometido a su conocimiento y luego de ello realiza de manera exhaustiva un análisis de los hechos, aplica el derecho y en este caso debe tomar en cuenta cuál es la medida o la sanción prevista en la norma que vaya en beneficio del adolescente en virtud de lo que es el principio superior del niño. Para esto, en la etapa del proceso ya de decisión, el juez tiene una primera aproximación a los hechos del caso, cuando se enfrenta al mismo a través de las promociones y los alegatos de las partes. Hace una elección del material jurídico que va a aplicar, interpreta los textos jurídicos a aplicar, para superar cualquier deficiencia en la comprensión de la norma, cualquier oscuridad, ambigüedad o vaguedad. La subsunción de los hechos establecidos en el caso debe, en este caso, revisar todo lo que es el material jurídico que tiene para poder hacer una correcta aplicación. La elucidación de la decisión tomada a la luz del sistema jurídico en su conjunto, la calificación jurídica que le va a dar al caso
en virtud de los hechos que le han sido planteados, conlleva a una decisión judicial que ampara o no la pretensión jurídica de los actores intervinientes. La comunicación de su decisión, que debe estar correctamente motivada, la decisión emitida por este, y en todo caso consiste en un ejercicio que habrá de observarse que está compuesto de un esquema de justificación interna, y que éste sea compatible con el uso de las reglas lógicas. Entre las sanciones que puede imponer el juez tenemos la socioeducativa, la amonestación, que esta puede ser amonestación, la libertad asistida, con asistencia obligatoria a programas de atención integral, la presentación de servicio a la comunidad, la reparación del daño a la víctima, y también pueden haber órdenes de orientación y supervisión. Puede asignársele un lugar diferente a la residencia que tenía antes de cometer el hecho, abandonar el trato de determinadas prácticas o de determinada relación con personas, se le obliga a matricularse en estudios, realizar algún tipo de trabajo, atenderse médicamente en caso de que necesite algún tratamiento de modo ambulatorio. En ningún caso podrán establecerse responsabilidades a las personas adolescentes por el incumplimiento de estas medidas. Entre otras sanciones a imponer tenemos la privación de libertad, cumpliendo la pena en un centro de corrección y rehabilitación. Puede ser la prisión domiciliaria, puede haber una privación de libertad durante un tiempo libre, un semilibre, allá le llamamos el medio libre, donde puede pasarse la semana completa en libertad para estar estudiando y en el fin de semana guardar prisión. Otra condena que puede haber es la reparación del daño a la víctima. Pues a grosso modo, esto es lo que les traje en el día de hoy, y la justicia penal de la persona adolescente establece una escala de edades, les reitero. Dicha escala es la siguiente: de 13 a 15 años, inclusive, y de 16 años hasta la mayoría de edad. Es importante resaltar que ante el juicio penal los menores de 13 años no son responsables penalmente, por lo que no pueden ser detenidos ni privados de su libertad, ni sancionados por ninguna autoridad. Ante tal situación están sujetas a la justicia penal de la persona adolescente a partir de los 13 años cumplidos y hasta el día en que se cumplan los 18 años inclusive, sin perjuicio de que en el transcurso del proceso cumpla la mayoría de edad. Los principios a que se hace acopio en la justicia penal juvenil República Dominicana es el principio de la justicia especializada, el de respeto del procedimiento especial, el principio de legalidad y de lesividad, el de confidencialidad, el principio de contradictoriedad del proceso, el de participación y el de privación de libertad en un centro especializado. Se puede inferir que el acto infraccional cometido por una persona adolescente se considera como una conducta típica, como un crimen, delito o contravención a las leyes penales dominicanas. Lo único que difiere es el tratamiento especializado que recibe el proceso seguido a la persona adolescente. Queda claro que la finalidad de las sanciones son meramente socioeducativas y de las órdenes de orientación y supervisión en la educación, como la rehabilitación e inserción social de la persona adolescente en conflicto con la ley. Se sujeta a la vigilancia a cargo de un juez también especializado, y que la privación de libertad debe ser exclusivamente en un centro de privación de libertad exclusivo para menores. Así que muchas gracias por su atención. Y aquel padre que sale, que se va a la escuela y le pregunta a la profesora, le pregunta a la directora cómo está el desenvolvimiento académico de su hijo. Son varias cosas que entre esas
son esos tres pilares, familia, sociedad y Estado, que deben ir de la mano. El Estado, mediante la implementación de buenas políticas, y dentro de las políticas del Estado está el fortalecimiento del sistema educativo, el ofrecimiento de buenas oportunidades laborales para que los padres puedan tener un buen poder adquisitivo, puedan darle una buena vida a sus hijos y en la educación, el niño ocupado en educación es un niño que no delinque. Entonces yo diría que podríamos, en este tipo de foro, alguien escuchará, la voz correrá y quizás la solución, porque no depende de ninguno de nosotros, la solución está en cada uno, pero de manera fraccionada, investigando el fenómeno desde el punto de vista social, desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista familiar, hasta psicológico, pero desde el punto de vista educativo. Porque si el sistema educativo no está fortalecido, si no tenemos por ahí cómo nosotros formar buenos hombres del mañana, lamentablemente tendremos grandes cantidades de delincuentes del hoy. Así que espero haber satisfecho tu pregunta. ¿Sí? ¿La joven de allá? Está el robo. Los menores son utilizados mucho como mula. Y cuando hablamos de mula, es que son utilizados porque son pequeños, lo utilizan para el transporte de la venta en pequeñas cantidades de drogas, marihuana, cocaína, el crack. Son esos niños que andan de delivery. Entonces, tenemos el narcotráfico, tenemos el robo y también el homicidio. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.